Enciso terminó perdiendo. Jugaron más atrás para Alderete. Alderete con el balón. Alderete para Alonso. Alonso y el centro con pierna zurda. Cabezazo defensivo. Insiste Paraguay. Va Gómez. Gómez amaga. Le pega Gómez al arco. Y el público que está aquí con la albirroja, que palpitó desde el comienzo de este partido, por ahora lo celebra. Gol de Diego Gómez, gran remate, Ellison nada puede hacer. Las más de 30.000 personas se levantan a gritar este gol de Gómez. Gana Paraguay, gana la albirroja y el son de Roca Silva de Cabo. ¡Que juegue Paraguay! ¡Un Guajema con la hora! ¡Vamos todos a buscar la clasificación al Mundial! Pero un equipo que sí contagie de dentro para afuera y una afición que haga sentir visitante a cualquiera que pise este recinto sagrado para todos los paraguayos. Sí, todos los paraguayos juntos podemos empujar este carro hacia algo que hoy aún está distante. Es un gol y es una ilusión que debe consolidarse a base de resultados. Gana la albirroja, 20 del primer tiempo. Gómez y el gol Paraguay 1, Brasil 0. Se finí, Federico Villalba, mi querido relator. Esa derecha de terciopelo de Diego Gómez nos vuelve a hacer gritar un gol a estadio lleno, con una emoción que llevamos no sé cuánto tiempo sin vivirla, Federico. La jugada se queda con Julio Enciso, que no puede concluir una maniobra individual. Después del rebote recupera Paraguay y le queda a Diego Gómez. Se acomoda para el perfil izquierdo, engaña a su marca con esa derecha de terciopelo que trajo en esta noche Diego Gómez. La pone lejos del alcance de Alisson Becker para gritar el primer gol a estadio lleno. Paraguay 1, Brasil 0, Federico.